Bueno, y precisamente esta película, El Santo Sepulcro, la podrá ver aquí mismo en Repretel y disfrutarla en estos días santos. Y lo cierto es que vienen algunos días libres o de vacaciones y una situación que suele darse y con muchísima frecuencia es que padres o madres no puedan salir del país por atrasos en la pensión alimentaria. Así que vamos a conocer el impacto y los alcances de esto de la mano del licenciado Belisario Solano. Beli, muy buenos días, un placer tenerte aquí. Buenos días, Pati, un gusto saludarte. Belisario, ¿cuáles son las razones o las causas por las que alguien no podría salir por este motivo? Ok, por no... automáticamente cuando se establece una demanda de pensión alimentaria, el juez inmediatamente envía una alerta y un impedimento de salida del obligado alimentario. Y todos, en realidad, desde el primer momento, queda prácticamente inhibido de poder ejercer ese derecho a la libertad de tránsito. Hasta tanto no se confieran o no se den 2, 3 circunstancias. Uno, que usted, como la mamá de mi hijo, vaya al juzgado y me permita la salida del país. Que usted puede llegar y decir, no tengo ningún inconveniente que salga por un periodo de 6 meses, por un periodo de 1 año, por una sola vez, de tal fecha a tal fecha, sin necesidad de depósito previo. Lo otro es que yo, como usted no se habla conmigo o no tenemos buena relación, pues voy y hago un depósito de las 14 mensualidades, del monto de las 14 pensiones. Si fueran 100,000 colones lo que yo tengo que pagar, tendría que depositar 1.400.000 y perfectamente ya podría el juez ordenar la salida del país sin ningún inconveniente. La otra forma es que yo vaya, compre una póliza de fidelidad, de responsabilidad, ante una institución aseguradora que me permita y que le dé seguridad al juez del cumplimiento del pago de la pensión alimentaria. Bueno, de hecho en estos días hemos sido testigos, ¿verdad?, de que 2 jugadores de fútbol no pudieron salir del país precisamente porque no sé específicamente por qué, pero no pudieron salir del país y aparentemente podríamos pensar que es que no estaban al día con la pensión alimentaria. Por irresponsabilidad, simple, sencillo. Yo llamo las cosas por su nombre. Ok, si yo voy a salir del país y sé que tengo una pensión alimentaria a favor de mi hijo, de mi esposa, pues lo que tengo que hacer es ir y buscar a mi esposa y decirle, mira, quiero salir, voy a salir, ¿me das permiso? No, no te doy permiso. Ok, perfecto. Voy y busco el dinero suficiente, pago las 14 mensualidades y le solicito al juez que dura un trámite de 24 horas. En eso los juzgados de pensiones son muy eficientes, en eso no hay ningún inconveniente. Le pido la autorización de salida del país y no tengo inconveniente alguno. O bien, puedo dar una garantía, una casa, un carro, lo que la institución aseguradora me pida para efectos de que me otorguen esa, ¿cómo se llama?, esa póliza, ese aval, y yo pueda salir del país y obtener el permiso de salida sin ningún inconveniente. Esos son los mecanismos que podemos hacer. Ahora, Beli, ¿habría alguna manera de llegar a un acuerdo, digamos, con la expareja para poder evitar situaciones como esta o es inevitable? Claro, usted y yo, si tenemos hijos, si tenemos una buena relación, ¿qué necesidad hay de que usted me imponga un impedimento de salida si sabe que yo voy a ir a trabajar? Por ejemplo. Exacto, si sabe que el arrocito y los frijoles de los niños depende del trabajo que yo pueda realizar. Entonces, claro, ¿para qué imponer un impedimento de salida si eso es parte más bien de la dinámica familiar en la cual yo necesito salir, regresar para efectos de poder traer los frijolitos a casa? Entonces, eso con un buen diálogo, con una buena confianza, con una buena comunicación, con una comunicación asertiva entre los excónyuges o entre los padres, pues se puede solventar y perfectamente podemos ir los dos, o usted puede mandarle un escrito al juez diciéndole, señor juez, no tengo ningún impedimento, no tengo ningún problema de que se le levante el impedimento de salida a este señor de manera permanente, o bien por tiempos, ¿verdad? Que durante el año 2021, exacto. ¿okay?, hasta diciembre no tenga impedimento, no tenga ningún inconveniente. Ahora, si llegara el momento y estoy en una situación como esa, ¿verdad? Como a muchos les ha pasado que llegan al aeropuerto, muchos y muchas, ¿verdad? No solamente son caballeros, sino también son mujeres, llegan al aeropuerto y les dicen, no pueden salir porque usted tiene un problema tal. Exacto. ¿Cuánto tiempo tengo para reaccionar para eventualmente poder solucionarlo? Yo diría que unas 72 horas. Se han pasado muchos casos en los que le bajan al cliente a uno. A mí me ha pasado varias veces que me han bajado clientes del avión, ¿verdad? Por supuesto. Exacto. Y entonces, bueno, hay que correr. Hay momentos en los que uno, teniendo poder especial judicial y estando autorizado, pues uno acciona de inmediato y a la tarde ya todo está resuelto y puede salir. Pero normalmente podría durar entre 48 y 72 horas mientras se devuelve, le descargan las maletas, recoge las maletas, se va al banco, hace el depósito, hace la solicitud al juzgado y después replantear con la aerolínea ¿cómo se llama?, el nuevo itinerario.
Ahora, Belisario, ¿esto es de oficio o a lo mejor yo tengo pensión alimentaria a mi expareja, ¿verdad? Y de repente tengo sospechas de que no se va a ir, y digamos, sobre todo en este tiempo que ha sido difícil, tiene varios meses, por ejemplo, de no pagarme la pensión. Si sé que se va a ir de viaje, ¿cómo puedo, eso es por oficio que lo paran o yo debería de ir a poner un impedimento de salida? ¿Cómo se maneja? Si usted y yo hemos llegado a un acuerdo de levantar el impedimento de salida y usted sospecha que yo me voy a ir y sospecha que yo ando en malos pasitos, usted nada más va de nuevo, porque es un derecho irrenunciable, al juzgado de pensiones alimentarias y dice, mire, tengo la sospecha de que el señor se va a ir, solicito nuevamente que se establezca el impedimento de salida. Ok, ahora en el caso, por ejemplo, del depósito de los 14 meses, ¿hay que hacerlo de cajón para poder salir? ¿Eso te lo devuelven o eso ya se queda para las futuras pensiones? Buen punto. Y es una de las preocupaciones, de las grandes preocupaciones de los hombres que dicen, es que ¿cómo hago si voy a congelar 14 meses ahí? No, si yo necesito salir y tengo que hacer el depósito de los 14 meses, yo deposito hoy, hago mi viaje mañana, regreso dentro de 15 días, al día siguiente presento la copia del pasaporte, voy al juzgado, le digo al juez, ya estoy de regreso acá, solicito la devolución del depósito de garantía, bueno, inmediatamente me lo devuelven. Hay otros que dicen, bueno, no, voy a dejar esos 14 meses ahí y no reportan nada al juzgado y lo que hicieron fue en realidad un pago anticipado de la pensión, porque al no hacer nada de eso, yo no pagar la pensión, automáticamente el juzgado le va liberando a usted mes a mes hasta que se agoten los 14 meses. Ahora, Belisario, meses difíciles, hay muchos padres de familia, en algunos casos madres, ¿verdad?, que han pagado la pensión un poco más reducida, ¿verdad? Evidentemente porque no les alcanzaba para pagar el completo mes a mes. ¿Esto podría, digamos, pesar para que también haya un impedimento de salida? Siempre, el impedimento de salida va a estar, más bien aquí, ese paguito, ese tracto que usted hace, ese tracto lo que hace es que te manda a la cárcel. Ok, porque el hecho de que si yo tengo que pagar 100,000 colones y solo pagué 99,000, por 1,000 colones yo puedo perfectamente ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con el deber alimentario como me corresponde. En esos casos, cuando uno no está o no puede pagar la pensión alimentaria, no puede pagar la pensión alimentaria, y aquí separo, no puede. Diferente es que no quiera pagar pensión alimentaria, ¿verdad? Porque pues, hay casos de hombres que prefieren irse a la reforma antes que pagar la pensión a sus hijos, ¿verdad? Y esos son los agresores domésticos, los agresores infantiles, ¿verdad? Que son los que dicen, no, prefiero ir a comer rico a la reforma que pagarle a esta mujer o a estos hijos el monto de la pensión. Y eso es lo que no se vale. Claro. Entonces, pero si es un tema que yo no puedo, entonces me quedan varias alternativas y usémosla, por favor, varones, no tengamos problemas. Bueno, y damas ahora, porque también hay muchas mujeres ahora ya obligadas al pago. ¿Cuáles son? Okay. Si este mes mis ingresos no me dieron para pagar los 200,000 pesos de pensión que tengo que pagar y solo puedo pagar 100,000, pues entonces hago ese depósito y le digo al juez, permítame hacer un pago en tractos de la diferencia, que la cuota del mes de marzo, que son 200,000, yo la puedo pagar en tractos. 100,000 que doy en este momento como abono y me comprometo a pagar 25,000 colones en los meses de abril, mayo, junio y julio. En esos 4 meses cumplo con el deber alimentario. En esos casos el juez va a ver, primero, una buena voluntad. Claro. Segundo, va a haber un poquito de plata para los niños. Y tercero, yo me libro del apremio corporal. Porque el juez, al analizar que hay una solicitud de pago en tractos, no va a decretar apremio corporal en contra mía, esperando la resolución final de ese incidente que se va a plantear. Cuando decís un juez, Belisario, yo digo, híjole, tengo que pedir una citación o cómo es, ¿a dónde voy? Y digo que voy a hacer este procedimiento. Ok. La competencia de los juzgados de pensiones alimentarias va en función de dónde viva el acreedor alimentario. Si usted vive en Escazú, entonces sabemos que la pensión se va a tramitar en Escazú. Si usted vive en Cartago, la pensión será en Cartago. Entonces, yo que soy el obligado alimentario, que vivo en San José, pero que usted vive en Cartago, pues tengo que ir al juzgado de pensiones de Cartago, donde se tramita el expediente. Ahora también hay un sistema muy práctico, muy fácil, que es hacerlo por gestión en línea. ¿Se puede?
Todo se puede hacer por gestión en línea, sí. El 90% de los despachos judiciales ya prácticamente son digitales, entonces usted perfectamente podría solicitar hacer una gestión en línea, presentar un incidente de pago en tractos, puede presentar un incidente que me quede sin trabajo, puedo perfectamente presentar un incidente de permiso para buscar trabajo por un plazo de 2 meses. En ese tiempo no es que se me extingue el derecho alimentario o la obligación alimentaria, pero voy a estar tranquilo. Pero no me van a meter a la cárcel en esos 2 meses, aunque no lo pague, ¿verdad? Porque hice ese procedimiento. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si caigo enfermo, que es una realidad que puede pasar, ¿verdad? COVID o lo que fuera, digamos, en esta época. ¿Cómo hace esa persona para no terminar en la cárcel, digamos? En esos casos cabe otra posibilidad. Muy importante el tema de lo que usted me está planteando, porque se dio mucho durante la pandemia. Ok, me quedé sin trabajo, estoy enfermo, hay imposibilidad de pago de la pensión. El artículo 173 del Código de Familia, por ahí más o menos, establece que uno no está obligado a pagar pensión cuando no puede ni siquiera atender sus propias necesidades. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Bueno, pues un incidente de suspensión de pago de pensión con subsidiario de rebajo de pensión. Usted puede plantearle al juez el cambio radical de circunstancias que usted ha tenido y que por esa razón no va a poder pagar ese monto de pensión, o del todo no puedo pagar pensión porque no puedo trabajar, lo único que recibo es el subsidio de la incapacidad, que corresponde a veces a un 40%, ¿ok? O un 60%, dependiendo de... y que eso apenas me permite atender mis propias necesidades. En esos casos concretos cabe la posibilidad de solicitarle al juez una suspensión o un rebajo temporal del monto de la pensión, y el juez puede y tiene toda la facultad para poder hacerlo. Ahora, vámonos del otro lado, porque tenemos una consulta de una amiga televidente que nos escribe y nos dice que ella, con la pensión que le están pagando en este momento, que me imagino que es la pensión completa, no le está alcanzando para mantener a su hijo, es muy pequeña o muy poquito. Entonces, ¿ella cómo tendría que proceder? Yo siempre he dicho que nunca, no hay pensión que alcance. ¿Okay? Por más alto que sea el monto o por más chiquito que sea. Entonces, recuerde que el monto de la pensión lo tiene que fijar el juez tomando en consideración 2 aspectos. 1, las necesidades alimentarias de tu hija y las posibilidades económicas del padre de tu hija. Tiene que haber una relación, hay una ecuación que se tiene necesariamente que sopesar cuando uno, como juzgador, y a mí que me tocó en mis años de inicio de mi profesión ser juez de pensiones alimentarias en Cartago, un corto periodo de tiempo, entonces uno sopesa, ¿verdad? Claro, entonces, este es el estilo de vida, estas son las necesidades de la niña y estas son las posibilidades del padre. Entonces, en virtud de esa ecuación, necesidades versus posibilidades, así se fija el monto de la pensión. Porque también hay casos en los que se da que usted como mamá decide poner en escuela privada la más cara a mi hijo y no me toma en cuenta. Resulta que solo clínicas privadas lleva a nuestro hijo y no me toma en cuenta. En esos casos, ¿estoy yo obligado a atender ese estilo de vida que usted le está dando a mi hijo? No. Usted me tiene que tomar en cuenta, usted tiene que ver si yo tengo o no tengo posibilidades. Si usted las tiene, maravilloso, vaya y dele la educación, vaya y dele la salud privada. Pero si yo no tengo posibilidades, no estoy obligado a atender esa situación. Yo aporto con el monto de la pensión y usted verá en qué lo administra y cómo lo gaste, y si quiere mantener siempre la escuela privada y la salud privada es un tema suyo. Okay. Entonces, mi querida amiga, usted lo que tiene que hacer es ir a la defensa pública, pues, si no tiene recursos, para poder presentar un incidente de aumento de pensión, lleve la factura, lleve los gastos, compruebe cuáles son las necesidades de su hija, compruebe cuáles son sus posibilidades como madre, porque usted también está obligada a aportar para la manutención de su hija, y puede plantear un incidente de aumento de pensión en caso de que pueda demostrar que efectivamente las condiciones del padre le permiten dar un monto mayor para las necesidades de su hija. Veamos otro caso también de otra amiga televidente que nos dice que ella, el caballero, el ex esposo, no le estaba pagando la pensión del todo porque pareciera que no podía, pero habían asumido pagarla los padres o los abuelos, ¿verdad? Los padres del señor pero resulta que empezaron pagándole, apoyándola, pero ya le dijeron que no pueden. ¿Ellos están obligados a seguir pagándosela si están en sus posibilidades o qué tendría que hacer ella?
Hay un principio que se llama el principio de prevalencia en las obligaciones alimentarias, ¿verdad? Y hay que ir quemando esos estamentos, porque el primer obligado alimentario es el papá. Claro. Hay que demostrar que efectivamente el papá no puede pagar, no tiene las condiciones. Y a partir de que hay un juez que declare esa imposibilidad de pago, entonces puedo ir en el grado preferente y perfectamente podría pedirle a los abuelos, a los padres a los padres de ese obligado alimentario que pague. Pero lo que pasa y muchas veces me extraña cuando se dan actos de pobreza súbita, que yo le llamo, ¿verdad? Sí, como que podía y hace media hora ya no puedo. O lo que yo llamo también, qué extraño, es el ejemplo típico del hijo pobre de padres millonarios. El hijo pobre de padres millonarios. Toda la familia multimillonaria y solo el pobrecito él no tiene dónde caer muerto. Qué extraño, ¿verdad? O el tipo que anda con caballos en las fincas, que anda en las ferias ganaderas, que anda un buen carro, pero resulta que no tiene ni dónde caer muerto, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas en las cuales... Inconsistencias. Exacto, ese tipo de inconsistencias no pueden ser posibles en materia alimentaria, en el régimen alimentario. Y lamentablemente se exponen muchas veces, ¿verdad? Porque andan con su buena ropa de marca, con sus buenas botas vaqueras, tienen sus partiditos de golf en los sitios privados, y resulta que tienen un salarito reportado a la Caja del Seguro Social de 400,000 pesitos. Pero ¿cuál es la recomendación, Beli? ¿Cómo demuestro que este muchacho, de dónde sacó las botas, la ropa, los caballos o lo que haga? Estilo de vida. Si usted logra demostrar que ese es el estilo de vida, que esa es la forma de estilo de vida de él, de su familia, del resto de su familia, pues entonces hay que hacerle ver al juez, y los jueces de familia y los jueces de pensiones tienen que entender esto. Y yo le hablo aquí directamente hoy a los jueces. A ver, no tengo plata para pagar un investigador privado. ¿Será Ajá. que yo tengo que hacer de investigadora y de repente sacar videos o pedirle a alguien cercano o fotos? Y tómele fotos al carro cuando llega. ¿Todo eso se vale? Todo eso se vale. Las fotos, regístrele un poquito el Facebook para ver qué es lo que está aparentando, porque resulta que no tiene plata para llevar a mis hijos este fin de semana a comerse un heladito pero estaban el fin de semana en la playa, en un superhotel. En un hotel 5 estrellas, Okay. y le estoy contando casos de la vida real, ¿verdad? ¿Ok? Y andaba no solamente solo, es que andaba con su novia, andaba con su pareja, ¿verdad? A ver, vamos a ver otro caso. Rosibel nos escribe y nos dice que en el caso de ella, el marido de repente se esfumó así como una nube, ¿verdad? Que llueve y se va. Pero resulta que entonces tenía la posibilidad que le ayudaran los padres de ella, los abuelos, pero de ella. Pero ella dice, ya es el colmo, hay posibilidades. Es decir, ¿cómo lo busca? ¿Cómo lo encuentra? ¿Con qué recursos o herramientas? Sí, es complicado muchas veces cuando generalmente las familias paternas esconden a los hijos, ¿verdad? En lugar de ayudar, ¿verdad? A los nietos, Pues sí. lo que hacen es esconderlo más bien sí. para que no lo detengan, cuando en realidad lo que debería existir es una responsabilidad compartida. Son los nietos, son los sobrinos, ¿verdad? Pues chica, más que el cahuetear a un hermano o a un hijo, lo que debería hacer es tocarse el corazón, amar a sus nietos, amar a sus sobrinos y decir, bueno, tenemos un problema. ¿Por qué si hasta el día de hoy hemos llevado un estilo de vida? ¿Por qué si cuando hemos estado en buenos términos ha habido abundancia? Luego de que me descubriste en el adulterio, me echaste de la casa, me echaste por agresor, la cosa cambia. Entonces ahora yo no puedo darte nada, ya no tengo condiciones, ya de manera súbita me empobrecí, como dije hace un rato, ¿verdad? Ok. Eso no es correcto, eso es simplemente agresión. Sí, Eso claro. es simplemente mi actitud como hombre agresor, en donde lo que quiero es coger el tema alimentario como un mecanismo de chantaje emocional para que usted pueda acceder a lo que yo quiera o a lo que yo desee, o bien satisfacer mis instintos de venganza en contra suya. Pero hay que descansar en que la ley en algún momento los ubique para notificarlos, ¿o qué? Lo que hay que hacer es no cansarse, hay que seguir hasta lograr llegar luego eventualmente a una extinción, una suspensión de la patria potestad. Podría pensarse en una demanda penal por incumplimiento de los deberes alimentarios. Hay un tipo penal que establece que en caso de que yo no pague la pensión alimentaria también puedo ser sujeto de una acusación de orden penal. Belisario, ojo con esta irresponsabilidad, como decís vos, porque no tiene otro nombre. Un caballero iba a decir, pero bueno, un señor, ¿verdad? Un señor que le dice, porque este caso nos lo está contando Rosibel, es el caso de su sobrina, que precisamente el padre de esta sobrina le dijo a la exmujer, vea, voy a salir del país por unos días, ya vuelvo, se pusieron de acuerdo, sale del país.
hace 14 meses no vuelve y hace 14 meses no manda un 5 para la chiquita. Hay convenios y si se logra determinar dónde, lo que pasa es que es muy oneroso, ¿verdad? ¿Dónde está él? Bueno, y voy a decir nombres, voy a decir cosas. Ese caso que me está contando de Rosibel es el caso de muchos hombres de Pérez Celedón, que se fueron para los Estados Unidos, se quedaron allá y allá viven a cuerpo de rey y aquí tienen hijos y tienen mujer que dejaron completamente abandonada porque ya se encontraron otra mujer, rehicieron su vida, están allá y han dejado hijos abandonados y esposas abandonadas acá. Bueno, pero si logramos ubicar y saber que esa persona está allá y que perfectamente podría intentarse, pues todavía no tenemos ese convenio de reciprocidad donde el Estado, donde se encuentra la persona, pueda obligar y pueda ejecutar una demanda de pensión alimentaria. Ajá. En eso tenemos que avanzar mucho todavía. Ok. Ahí lo que habría que hacer, si lo tenemos ubicado, si las condiciones están allá de manera adecuada, pues contratar un abogado allá, y poder establecer la demanda propiamente en el sitio donde esta persona se encuentre. En casos particulares que han existido condiciones para hacerlo, se ha hecho y se ha tenido un buen resultado. Si no se tiene conocimiento absoluto de nada, si no hay nada que hacer, cabe la posibilidad de que, y ocurre, resulta que no hay nada que hacer, no aparece el tipo, pero sí tiene propiedades acá. Entonces, lo que eventualmente habría que hacer es establecer la pensión alimentaria, nombrarle un curador procesal para que el proceso camine, establecer la deuda alimentaria y luego caerle a los bienes que eventualmente el deudor alimentario pueda tener. Okay, porque la deuda alimentaria sí la puedo ejecutar y puedo perfectamente embargarle los bienes. Pero hay que tener perseverancia ¿verdad? Y paciencia para llegar a ese fondo. Ahora, vamos con otro caso y en esta situación es un caballero, es don Miguel, que nos dice que él tiene una pensión alimentaria por 90,000 colones, la paga religiosamente. El problema es hoy por hoy que acaba de tener otro hijo, ¿verdad? Obviamente en otra relación, y resulta que su salario es de 180,000 colones. El 50% va para la pensión y ahora tiene que mantener a otro niño. Él dice que no le alcanza. En este caso, ¿qué pasa? Miguel, vea, cuando usted asumió la responsabilidad de tener otro hijo, ya usted sabía que tenía un hijo y sabía que tenía una responsabilidad. Eso un juez no te lo va a aceptar como excusa para no pagarle la pensión a tu primer hijo. Eso es el sentido de la paternidad responsable. Cuando uno sabe que tiene ya obligaciones de carácter personalísimo y primarias, como es el alimento de un hijo, tiene que pensar muy bien el paso que se da. Yo le digo mucho a las parejas que cuando ya vienen en segundas relaciones o en terceras relaciones, tienen que pensar muy bien lo que hacen, porque vos te casás no solamente con él, sino que te casás con los hijos de él y con las necesidades y obligaciones de él. Y no solo con emociones, sino también con responsabilidades monetarias. Así es, hay que pensar muy bien con el corazón, pero hay que pensar muy bien con la razón. ¿Por qué? Porque usted está adquiriendo nuevos compromisos y eso de que venga un nuevo hijo no es motivo para desmejorar la condición del otro. Y además, si la mujer que estableció con usted esa relación y tiene su hijo, igualmente está obligada a colaborar. Otro aspecto que es muy importante que aclararte, vos decís que tenés un salario de 180,000 colones. Resulta que para efectos de la pensión alimentaria, ese salario no se toma en cuenta. Se toma en cuenta el salario mínimo de la profesión que usted tiene. Si usted es operario, por ejemplo, estamos hablando que un operario no gana menos de 303,000 o 306,000 colones mensuales. Entonces, no es posible ante el juzgado partir de la premisa que lo único que gano yo son 180,000 colones. Entonces, ¿qué es lo que te digo yo como juez? Cambie de trabajo, busque a alguien, denuncie porque lo están explotando, no le están dando el seguro, no le están dando ni siquiera la mitad del salario mínimo, entonces usted tiene necesariamente que cambiar y buscar mejorar sus condiciones económicas para poder atender y no ir a la reforma por pensión alimentaria. Belisario Solano, como siempre, encantada de tenerte aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias por evacuar todas las consultas de nuestro público. Muchas gracias, Beli. Encantado, la orden. Que tengas un feliz día. Igualmente para ustedes. Pero